Buen día, le vengo a explicar mi mapa conceptual de movimiento armónico simple y movimiento en dos dimensiones, que uno de estos ejemplos sería movimiento de proyectiles o movimiento parabólico. Vamos a empezar con el movimiento armónico simple. Vamos a empezar con qué es. Se llama movimiento armónico simple, o más abreviado a un movimiento periódico en ausencia de rozamiento, producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional al desplazamiento aplicado en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Algunos de los ejemplos sería más que todo aquí, donde podemos apreciar, y aquí también. Bueno, algunas de sus características son lo de la vibración, que es el cuerpo que siempre vibra alrededor de la posición del equilibrio en el mismo plano. La periodicidad es el movimiento repetitivo cada 2 veces, generalmente llamado periodo. En otras palabras, el cuerpo regresa una vez cada segundos con el mismo movimiento y amplitud dinámica. Se describe que es una función que se describe como una función seno o coseno. Puede ser intercambiable. Aquí algunos ejemplos con seno y coseno. Algunos de sus elementos serían lo de la oscilación o vibración completa. Es el movimiento completo realizado desde cualquier posición hasta regresar de nuevo a ella, pasando por posiciones intermedias. La elongación es el desplazamiento de la partícula que oscila desde la posición de equilibrio hasta cualquier posición en un instante dado. Se mide en metros o en centímetros. La amplitud es el desplazamiento máximo a partir de la posición del equilibrio. También se mide en metros o en centímetros. El periodo es el tiempo requerido para realizar una oscilación o vibración completa. Se denota con la letra T y se mide en segundos. La frecuencia es el número de oscilaciones o vibraciones realizadas por la partícula en la unidad de tiempo. La unidad de frecuencia usada en Hertz. La posición de equilibrio es la posición en la cual no actúa ninguna fuerza neta sobre la partícula oscilante. La fuerza recuperadora es nula. Puntos de retorno son los puntos extremos de la trayectoria en los cuales la fuerza recuperadora es nula. La frecuencia angular o pulsación es la velocidad angular constante del movimiento hipotético que es proyectado. Su expresión es tal y como la podemos ver aquí. Aquí podemos ver algunas ecuaciones tanto de la elongación, la velocidad en función del tiempo, la velocidad en función de la elongación, la aceleración, el periodo para sistema de más y el valor máximo de la velocidad. Y también está lo del valor máximo de la aceleración. Como le dije, aquí hablé de unos gráficos y ejemplos de las magnitudes. Mira, magnitudes de movimiento armónico simple. En la gráfica se muestra de la elongación con respecto al tiempo de un determinado movimiento armónico simple. Observa que el mayor valor, el más alto, de la elongación con cada oscilación es la amplitud, que serían 4 metros. El periodo es el tiempo que transcurre entre dos puntos que tienen la misma elongación y la misma tendencia de subida o de bajada, que sería de 0,5 segundos. La frecuencia es el número de oscilaciones completas por cada unidad de tiempo. Mira, aquí se puede apreciar. Y la velocidad angular. En la siguiente gráfica representa la elongación en función del tiempo de un cuerpo que se comporta según un movimiento armónico simple. Determina la amplitud máxima, el periodo, la frecuencia angular y la fase inicial del movimiento. La amplitud máxima viene determinada por el valor máximo y mínimo entre los que oscila la gráfica, ya que recordamos el valor máximo que alcanza la función coseno, que es 1. Al multiplicarla por A se consigue que la función oscile entre menos A y A. Por tanto, A sería igual a 5 metros. El periodo viene determinado por el tiempo transcurrido entre dos tiempos, en el que el cuerpo se encuentra en idéntico estado de vibración. En la gráfica podemos determinarlo a partir de dos ejemplos. 2 máximos consecutivos, aunque podríamos considerar 2 mínimos consecutivos. 2 cortes con el eje X en sentido decreciente consecutivo. La frecuencia podemos calcularla como la inversa del periodo. Y la frecuencia angular la podemos calcular a partir de la frecuencia. La fase inicial viene determinada por el valor de la elongación. Y finalmente en la figura siguiente podemos observarse las magnitudes señaladas. Determina la ecuación representativa de un movimiento armónico simple sabiendo que la separación máxima o a la posición de equilibrio es de 20 centímetros y se han contado 25 oscilaciones en segundos, partiendo del equilibrio. Aquí podemos saber lo de la forma de resolver el ejercicio.
Ok. Los datos que tenemos: la separación máxima, la separación de la posición del equilibrio, la amplitud sería de 20 centímetros, sería 20 por 10 por 2 metros. Número de oscilaciones 25 y el tiempo empleado 5 segundos. La resolución: se nos dice que el movimiento realiza 25 oscilaciones en segundos. Se trata de una forma indirecta de darnos la frecuencia. El número de oscilaciones en segundos sería la frecuencia 25 entre 5 por... es que sería igual a 5. A partir de la frecuencia podemos determinar la frecuencia angular, también conocida como pulsación. Por último, queda determinar si usaremos la función seno o coseno. Aquí podemos apreciarla como sería en función seno y en función coseno. También tenemos otros ejercicios. Ya tocando ya el tema, sería ya todo la parte del movimiento armónico simple. Ya digamos conocería dos dimensiones, que sería lo de movimiento de proyectiles o movimiento parabólico. ¿Qué es? El movimiento parabólico, también conocido como tiro oblicuo, consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo A con la horizontal. En la siguiente figura puedes ver una representación de la situación. El movimiento parabólico tiro oblicuo resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme en horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado de lanzamiento hacia arriba o hacia abajo. En física suele denominarse proyectil a cualquier cuerpo lanzado en el espacio por la acción de una fuerza, que en castellano suele usarse en términos especialmente para aquellos lanzados con un arma. Las ecuaciones son del movimiento parabólico, son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme para el eje X y movimiento rectilíneo uniforme acelerado para el eje Y. Dado que, como dijimos anteriormente, la velocidad forma un ángulo A con la horizontal, los componentes X e Y se determinan recurriendo a las relaciones trigonométricas más habituales. Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, que Y es 0 y todo lo demás, que podemos reescribir las fórmulas tal y como quedan recogidas en la siguiente lista. Estas son las expresiones finales para el cálculo de magnitudes cinemáticas en el movimiento parabólico o tiro oblicuo. Aquí podemos ver alguna forma de cómo se saca la posición, la velocidad y la aceleración. Ecuación de posición y trayectoria en el movimiento parabólico. La ecuación de posición de un cuerpo nos sirve para saber en qué punto se encuentra en cada instante de tiempo. En el caso de un cuerpo que se desplaza en dos dimensiones, recuerda, de forma genérica, viene descrita por, aquí podemos ver el ejemplo, sustituyendo las expresiones anteriores de la posición en el eje horizontal y en el eje vertical. En la ecuación de posición genérica podemos llegar a la expresión de ecuación de posición para el movimiento parabólico. Por otro lado, será frecuente en los ejercicios que te pidan algunos de los siguientes valores, que sería la altura máxima, que este es el valor que alcanza cuando la velocidad con el eje Y vale 0. A partir de la ecuación de la velocidad con el eje vertical e imponiendo que el vector de Y es 0, obtenemos el tiempo que tarda el cuerpo en llegar a dicha altura. A partir de ese tiempo y de las ecuaciones de posición, se puede calcular la distancia del origen del eje X y en el eje Y, el tiempo de vuelo. Se calcula igualando a 0 la componente vertical de la posición, es decir, el tiempo de vuelo es aquel para el cual la altura es 0. El alcance: se trata de la distancia máxima en horizontal desde el punto de inicio del movimiento al punto en el que el cuerpo impacta contra el suelo. Una vez obtenido el tiempo de vuelo, simplemente sustituye en la ecuación del componente horizontal de la posición y el ángulo de la trayectoria. El ángulo de la trayectoria de un determinado punto coincide en el ángulo con el que el vector en la velocidad forma con la horizontal en ese punto. Para su cálculo tenemos los componentes el vector de X y el vector de Y. Y gracias a la definición de trigonométrica de tangente de un ángulo, calculamos, aquí podemos ver el ejemplo. Algunos ejemplos de ejercicio sería: alguien patea un balón de fútbol y este sale despedido en un ángulo de 37 grados y a una velocidad de 20 metros sobre segundos, sabiendo que el constante gravitatoria es de 9.8 metros sobre segundos. Las preguntas: calcula la altura máxima del balón, el tiempo total que permanece en el aire, la distancia que ha recorrido a caer. Aquí podemos ver la resolución.
Otro ejercicio sería un disparo de artillería involuntario se produce a una velocidad de 30 metros sobre segundo, formando un ángulo de 60 grados respecto al horizonte, para alertar a la población civil. Es preciso calcular la distancia total cubierta, la altura máxima y el tiempo de caída de disparo. Aquí podemos ver la resolución, algunas de las gráficas de cómo implementarlo. Y para calcular la altura, para el seno cuadrado de 48 grados, primero se obtiene el seno de 48 y luego el resultado se eleva al cuadrado y se realizan las operaciones indicadas. Para calcular el alcance también sería así: para el ángulo doble del seno del ángulo 48 grados se multiplica por 2, después se le saca el seno y el resultado finalmente se realizan las operaciones. Muchas gracias por su atención, profe, espero que le haya gustado mi mapa conceptual.